En este video voy a mostrarles cómo resolver algunos ejemplos de la transformada de Laplace. Estamos usando el libro de apoyo Matemáticas avanzadas para Ingeniería. En la clase pasada estuvimos con la definición de transformada de Laplace y realizamos la deducción de algunas de estas fórmulas que ahora vamos a usar. Vamos a comenzar con la primera función, f de t igual a 5e a la 4t más 1. Esta función está formada por una suma de dos funciones, una exponencial y una función constante. Vamos a realizar la transformada, por lo tanto, de 5e a la 4t más 1. Usando las propiedades de la transformada de Laplace, en particular las propiedades de linealidad, sabemos que esto es la transformada de 5e a la 4t más la transformada de 1. La transformada de 5e a la 4t puede de forma equivalente escribirse como 5 veces la transformada de e a la 4t más la transformada de 1. Ahora recordemos cómo es la transformada de e a la at. La tenemos aquí. Es 1 entre s menos a. En el caso de el ejemplo en curso, a vale 4. Por lo tanto, esto es igual a 5. Lo podemos escribir solo como una fracción sobre s menos 4 más la transformada de 1. Recordemos que la transformada de 1 es 1 sobre s. Entonces es 1 sobre s. Y subrayamos nuestro resultado final. Continuando con el ejemplo 2, observamos que esta función f de t tiene un binomio 12 a la 3t elevada al cuadrado. Para realizar la transformada de Laplace, primero vamos a efectuar el desarrollo de ese binomio al cuadrado y posteriormente aplicaremos las reglas que sean necesarias para el resultado. Entonces, el cuadrado de este binomio es cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo, que es una función exponencial. E a la 3t al cuadrado nos da e a la 6t, usando las reglas de los exponentes. A continuación, ya que tenemos esta función f de t, vamos a aplicar la transformada de Laplace a toda ella. Vamos a llamarle a esta expresión f mayúscula de t, f mayúscula de s, y la voy a escribir aquí para ya no escribir toda la función. F de s, por lo tanto, será igual a la transformada de 4 menos la transformada de 4e a la 3t más la transformada de e a la 6t. Usando propiedades de linealidad, esto es lo que se obtiene, pero además podríamos escribir este 4 como 4 por 1. Entonces esto es 4 veces la transformada de 1 menos 4 veces la transformada de e a la 3t más la transformada de e a la 6t. Ahora ya tenemos estas funciones que se encuentran ya dentro de la transformada, son las funciones de base de las que hemos hablado anteriormente. Tenemos una función constante 1 y dos funciones exponenciales. A vale 3 para la primera, a vale 6 para la segunda. Vayamos ahora al cálculo de cada una de estas transformadas. La transformada de 1 es 1 sobre s,
vamos a escribir 4 sobre S menos la transformada de e a la 3t es 1 entre S menos 3, vamos a escribir 4, 4 sobre S menos 3 más, para la siguiente función exponencial a vale 6 y el factor es 1, será 1 sobre S menos 6. Esta es la transformada de f minúscula de S. Continuando con el ejemplo número 3, haremos uso de las propiedades nuevamente de linealidad de la transformada de Laplace. Por lo tanto, la transformada de esta función f de t es igual a la transformada de 5e a la 4t más 2 veces seno de 6t, y vamos a llamar a esta transformada f mayúscula de S. Por lo tanto, f mayúscula de S será igual a la transformada de 5 veces e a la 4t más la transformada de 2 veces seno de 6t. Y usando también la propiedad de linealidad, la constante puede escribirse multiplicando afuera de la transformada, solo transformar la parte variable e a la 4t más 2 veces la transformada de seno de 6t, y finalmente aplicar la fórmula para cada una de estas dos funciones. Para la función exponencial obtenemos 1 sobre S menos 4. En este caso podemos dejar el 5 en el numerador, 5 sobre S menos 4. Para la función trigonométrica seno de 6t, recordemos que para el caso de la función seno, lo tenemos aquí, el factor que acompaña a la variable t se escribe en el numerador y después elevada al cuadrado. Por lo tanto, tendremos lo siguiente, es 2 por el factor, vamos a hacerlo en 2 pasos, vale la pena, 2 por el factor 6 sobre S al cuadrado más 6 al cuadrado. Ahora simplificando la multiplicación, el numerador resulta ser 12 y el denominador pues se queda igual, S cuadrada más 6 al cuadrado, que es 36. Esta es la transformada de f de t. Para el ejemplo 4 observamos que la función consta de dos términos, uno que es la función hiperbólica, seno hiperbólico de 2t, y la función constante menos 3. Hagamos la función f de S mayúscula como la transformada de seno hiperbólico de 2t menos 3, usando las propiedades de linealidad de la función transformada de Laplace, obtenemos lo siguiente, transformada de seno hiperbólico menos 3 veces transformada de 1.
Recordamos que la transformada del seno hiperbólico equivale a la constante k o a, dependiendo de cómo sea nuestro formulario, sobre la diferencia de cuadrados, variable menos constante. Por lo tanto, en este caso k vale 2, será 2 sobre s cuadrada menos 2 al cuadrado, que es 4, menos 3 veces la transformada de 1, que es 1 sobre s, quedará 3 sobre s. La función f de t para el ejemplo número 5 está formada por un polinomio en t. Para ello vamos a recordar cómo se transforma una potencia de la función t. Aquí observamos que la transformada de t a la n está dada por n factorial, es decir, el exponente de t factorial dividido entre s, cuyo exponente será n más 1, es decir, este exponente de t sumado con 1. Vamos a obtener ahora para este polinomio cada una de las transformadas de los distintos términos. Comencemos primero con 6t a la quinta. Bueno, vamos nuevamente a nombrar f mayúscula de s a la transformada ahora de esta función, que es 6t a la quinta más 9 t cuadrada menos t. Usando propiedades de linealidad, esta transformada es equivalente a 6 veces la transformada de t a la quinta más 9 veces la transformada de t cuadrada menos la transformada de t. El resultado de la transformada de t a la quinta, recordamos que es la fracción donde en el numerador es la potencia factorial, en el denominador es s, cuyo exponente ahora es una unidad más que el exponente de t, que en este caso sería 6, más 9 veces, ahora para t cuadrada será 2 factorial sobre s al exponente 3, menos la transformada de t, que es 1 sobre s cuadrada, es equivalente a 1 factorial sobre s a la 1 más 1, que es 2. Pero bueno, al final este 1 factorial es 1 al cuadrado. Lo que resta es realizar la simplificación de esas expresiones. 5 factorial es 120 multiplicado por 6 nos da como resultado 720 entre s a la sexta, más 2 factorial es 2 por 9, 18 sobre s cúbica, y 1 factorial es 1 sobre s cuadrada, y esta es la transformada de la función f de t. La función que ahora vemos en la pantalla está formada por la multiplicación de una función exponencial y una función hiperbólica, seno hiperbólico de 3t. Recordemos cómo está definida la función seno hiperbólico de x, que es e a la x menos e a la menos x sobre 2. En este caso el argumento de la función seno hiperbólico es 3t. Antes de comenzar con el cálculo de la transformada de Laplace, primero haremos una
sustitución de esta función hiperbólica para multiplicarla con la función exponencial que tenemos al inicio, e a la 2t, y obtener un resultado en términos de funciones exponenciales únicamente. Entonces aplicaremos la definición. 3t es el argumento, por lo tanto quedará e a la 3t menos e a la menos 3t dividido entre 2. Simplificando esta expresión, podemos dejar la fracción 1/2 al inicio, multiplicando a todo lo que sigue, que es e a la 2t por e a la 3t. Vamos a hacer la multiplicación de e a la 2t por e a la 3t. El resultado es e a la 5t. Después vamos a multiplicar la función exponencial e a la 2t por e a la menos 3t. Y se obtiene lo siguiente: e a la 5t menos e a la menos t. Ahí está. Ahora vamos a transformar esta función de forma equivalente. Es la misma f de t, pero ya se encuentra en una escrita de una manera que se puede transformar usando las reglas que ya vimos. Entonces f de s será igual a la transformada de toda esta función. 1/2 e a la 5t menos e a la menos t, cerramos corchete, cerramos llave. Aplicando las propiedades de linealidad, esto es un medio. Recordemos que un medio multiplica a ambos términos. Es un medio transformada de e a la 5t. Voy a multiplicar también por un medio, entonces quedaría menos un medio transformada de e a la menos t. Y usando la transformada de e a la at, resulta en un medio de 1 sobre s menos 5 menos un medio de 1 sobre s menos 1, que es el factor de t. Eso simplificado da s más 1. Esta es f de s. En este último ejemplo mostraremos cómo obtener la transformada de una función que en principio no tiene ninguna forma de las funciones que vimos en el problemario al inicio. Esta función f de t, si bien está formada por dos funciones trigonométricas, la combinación entre ellas es a través de una multiplicación, no de una suma o resta. Para llevar a esta función a una forma de las que mostramos, como decía en el formulario, vamos a usar alguna identidad trigonométrica. La identidad trigonométrica para la función que tenemos ahora que obtener su transformada de Laplace es la que tenemos aquí: seno de alfa por coseno de beta. Vean, el modelo es el mismo, es la multiplicación de seno por coseno, con el mismo argumento, con distinto argumento, eso no importa, alfa y beta pueden ser cualesquiera. Entonces la identidad trigonométrica equivalente es que el resultado es un medio por el seno de la suma de los dos argumentos más el seno de la resta de los dos argumentos. Entonces apliquemos a nuestra f de t esa identidad. Entonces quedará como sigue: f de t será igual a un medio por seno de alfa más beta, es decir, de 2t más 2t. Más 2t.
más seno de alfa menos beta. Seno de 2t menos 2t. 2t menos 2t es 0. Seno de 0 es igual a 0. Por lo tanto, esta cantidad se va a cancelar. Vale 0. Y para la función que resta, pues tenemos que sumar el argumento 2t más 2t. Será 4t, por lo tanto f de t es 1/2 de seno de 4t. Ahora sí, solamente tenemos una función trigonométrica. Ya no hay, en algunos casos quedará otra función dependiendo de cómo sea la original, pero lo importante es que esa otra función se combine a través de una suma o resta, no de una multiplicación. Vamos a aplicar la transformada de Laplace a esta función f minúscula de t. Esto es igual a 1/2 transformada de seno de 4t. Recordemos que la transformada de la función seno de k por t es k, es la fracción donde en el numerador es k, que en este caso es 4, y el denominador es el cuadrado de s más el cuadrado de el argumento, en el factor en el argumento, que es 4 al cuadrado. Esto es 16. Y el resultado final, ya al simplificar esta expresión, pues como este 1/2 está multiplicando a 4, la fracción se simplifica a 2 enteros. Va a quedar 2 en el numerador y en el denominador s cuadrada más 16. Este es el resultado de la transformada de Laplace.